Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Para los especialistas, la iniciativa de legislación secundaria para telecomunicaciones pretende mermar las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones al darle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el derecho de imponer la agenda del regulador. Observatel asegura que esta iniciativa es inconstitucional al incluir que la Secretaría de Gobernación se encargue de regulación de contenidos cuando la reforma constitucional faculta al IFETEL para este tema. Ahí está la polémica y nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Irene Levy, presidenta de Observatel. Irene, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, Macario Schettino. Buenas noches. Buenas noches. Irene, a ver, una propuesta que viene del Ejecutivo, que tiene claroscuros, no puede estar ni totalmente negativa, ni, por supuesto, aplaudirla totalmente, pero no sé si esto es un tema que se lanza porque no hay acuerdo y pretenden que de alguna manera empiece la discusión dentro del Congreso. Por lo pronto, lo que está planteando el Ejecutivo es reservarse ciertas áreas para él, así es, y afectar de distinta manera, mejor por eso decían que pues tenían que tratar diferente a los diferentes, y una cosa es lo que se impone a telecomunicaciones, es decir, Telmex, y otra cosa es lo que se impone a radiodifusión, al preponderante Televisa. Sí, mira, primero gracias por la invitación. Es una ley muy compleja, ¿no? Hay que decirlo. Es una ley de 312 artículos, se modifican otras disposiciones también de otros ordenamientos jurídicos. Entonces no podemos decir ni que toda es inconstitucional ni que toda es una buena ley. Entonces, como tú bien lo dices, tiene claroscuros. Tiene tintes inconstitucionales en algunos preceptos, desde luego. No corresponde, si nosotros vemos la reforma constitucional del año pasado y vemos esta iniciativa, pues como que algo se quedó en el camino, no corresponden algunas cosas de lo que se pensaba, no solamente en la letra técnica jurídica, sino en el objetivo que se tenía, ¿no? Se había pensado en apuntalar el derecho a la información para efectos de que todos contemos con medios públicos robustos, fortalecidos, que tuviéramos líneas editoriales liberadas del yugo gubernamental. La Secretaría de Gobernación traspasaría ciertas facultades al Instituto Federal de las Telecomunicaciones en materia, por ejemplo, de publicidad infantil, y todo esto ya no lo ves en la iniciativa. El tema de comercialización para televisoras públicas no aparece. Aparece patrocinios, aparece donativos, aparece venta de sus productos, ¿no? Por ejemplo, Canal 11 podría vender contenidos audiovisuales, pero no aparece la posibilidad de comercializar espacios. O sea, no puede haber anuncios, sigue sin poder haber anuncios, ¿no? Esto es un tema muy polémico, desde luego, porque por un lado los concesionarios comerciales dicen, bueno, pues es que nos van a descremar el pastel, ¿no? Y los medios públicos no deben de tener una finalidad de lucro, y tienen razón ahí. Pero por el otro lado tenemos a los medios públicos que no tienen suficiente presupuesto. ¿Cómo le hacemos? Entonces, ahí yo creo que hay que conciliar ambas posturas, que ambas tienen un punto de razón, ¿no? Entonces tienes la parte de que el IFETEL se adelgaza, ¿no? Este organismo autónomo que venía muy fuerte, ¿no? Con un proceso de integración pues bastante complejo el que se dio, y de pronto vemos que lo que tenemos ya en la ley adelgaza sus facultades. En materia de contenidos, sale y se fortalecen las de gobernación. En materia de publicidad infantil, no aparece nada absolutamente en la legislación o en esta iniciativa de legislación secundaria. Y luego vienen algunos temas preocupantes, como por ejemplo, dice un articulito por ahí que el Ejecutivo Federal podrá llegar y tocarle la puerta al comisionado presidente del IFETEL para decirle cuáles son los asuntos que él considera prioritarios para que así se incluyan en la agenda. ¡Ah, caray! Pero ¿y si no quiere el comisionado? Pues no dice nada de eso. Dice nada. Pero aquí hay dos puntos. Uno, ¿qué pasa con la autonomía del órgano? ¿Cómo que el Ejecutivo Federal puede tocarle la puerta y decirle cuáles son prioritarios? Y segundo, ¿qué pasó con la colegiación del órgano? Este es un órgano de 7 comisionados. ¿Por qué tendría que definir la agenda el Ejecutivo Federal a través del secretario de Comunicaciones junto con uno de los comisionados nada más, dejando a los otros 6 afuera? Entonces, hay algunos temas preocupantes, otros no lo son tanto, otros mejoran el status quo que tenemos actualmente, como la publicidad de las sesiones que se tienen, algunos impedimentos que tendrán los comisionados de reunirse con los regulados y tratar temas en lo oscurito, ¿no? Estas famosas reglas de contacto ya se establecen, pero sí, en efecto, hay algunos temas preocupantes, ¿no? Presidenta, yo veo
un fenómeno muy interesante. Cambiamos un montón de cosas el año pasado, entre ellas telecomunicaciones. Inventamos un montón de organismos autónomos por todos lados, ahora tenemos IFETEL, y se nos olvida que el Estado es un mecanismo de coordinación de voluntades de la sociedad y que no existe nada autónomo. Entonces, pues a veces queremos darle a los institutos una fuerza que a mí me parece absurda. Si llegaran a ser tan autónomos como a veces nos los imaginamos, pues estaríamos en un problema muy serio porque la sociedad no podría controlarlos. Entonces, creo que los equilibrios son difíciles. Veo muchos legisladores que tienen filias y fobias más allá de lo lógico, es decir, algunos senadores odian a Televisa, mientras que hay otros que la aman, por poner un ejemplo, lo mismo pasa con los demás involucrados. Pero creo que a veces le estamos dando como una violencia demasiado grande a este tema. Creo que sí avanzamos, ¿no? Es decir, en el conjunto, creo que lo que estamos logrando es en general un avance, que hay que corregir muchas cosas, pero creo que estamos avanzando contra lo que teníamos antes, ¿no? En la reforma constitucional sí. Yo te diría que si la iniciativa de ley quedara como está, a mí no me gustaría, ¿no? Así sí te soy sincera, porque entonces tendrías una incongruencia entre la reforma constitucional y la iniciativa de... Y crearía eso además más incertidumbre. ¿Por qué? Porque seguramente si queda así, van a empezar los litigios, ¿no? Van a empezar los litigios. Pero tienes un punto muy importante. A ver, ¿autónomo de qué? ¿O autónomo de quién? Yo nunca estuve de acuerdo con que el tema de las telecomunicaciones se fuera un órgano constitucional autónomo. Pero parece que tenemos autonomitis en este país y todo se está yendo para allá. Bueno, pero ya lo tenemos. Bueno, entonces vamos a respetar la autonomía. Porque lo peor de los dos mundos es hacer como que somos y a la hora de la hora no ser. Entonces, en este sentido, tienes un punto. El otro punto muy importante que mencionas es, a ver, este país tiene que transitar a la crítica informada. Esta guerra de descalificaciones de que si eres pro Televisa y que si eres pro Telmex, ya basta, caray. Tenemos que madurar como país, como sociedad, ¿no? Si hablas mal de la iniciativa, ya estás con una empresa, si hablas bien, ya estás con la otra. Caray, vamos a dar argumentos puntuales y con base en esos argumentos vamos a tratar de transitar a una mejor iniciativa. Se dice que la iniciativa no daña tanto al preponderante en radiodifusión, o sea, Televisa, como sí lo hace con el preponderante en telecomunicaciones, Telmex. ¿Es cierto? Yo coincido. Yo creo que si tú lees las obligaciones de uno y del otro, léanlas. O sea, más que decir estás a favor o en contra, hay que leer las obligaciones y las disposiciones específicas para un preponderante y para el otro. En efecto, yo creo que hay mucho más daño. Son asimétricas, dicen, Son ¿no? asimétricas. Hay Sí. mucho más daño O sea, al mercado de telecomunicaciones en este sentido que al de radio. pero además, de esto se trata, cuando se quejan las empresas de que pues es que esto me va a pegar en los costos, y no, pues de eso se trata, de que no les sea tanto negocio y que otros entren. Entonces me resulta un poco difícil. Ahí hay un punto fundamental, hay una palabra mágica en economía que se llama competencia. Y bueno, si queremos dejar de hablar de los dos en cada uno de sus respectivos, pues es necesario que haya otros actores. ¿Te permite esta nueva ley la generación efectiva de nuevos actores en los dos mercados? ¿Tú realmente visualizas a un México en donde haya 4 cadenas de adeveras privadas en materia de televisión abierta en el muy corto plazo? Y una pública grande también. Y una pública grandota, desde luego, que les diga cuál es el verdadero contenido independiente que debe haber. Y en el otro también, en el otro mercado de telecomunicaciones, más proveedores de telefonía celular, de servicios de internet, de todo lo que requieren familias y empresas mexicanas. Ese es un gran punto, porque efectivamente, mira, en materia de radiodifusión, ahora que ya se emitieron las bases de licitación para 2 nuevas cadenas nacionales comerciales, yo creo que esta iniciativa podría haber incentivado mucho más la entrada de nuevos actores en ese tema. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la televisión de las nuevas cadenas será digital. ¿Qué hace esta iniciativa? Retrasar el apagón analógico. Eso es una barrera de entrada que pues, va a desincentivar la competencia de nuevos entrantes, ¿no? Tienes el tema de la multiprogramación. Al aceptar sin casi ningún requisito la multiprogramación de todas las concesionarias de televisión, ¿qué es esto de multiprogramación? Que tu mismo canal de televisión lo puedas fragmentar y transmitir hasta 6 canales en la misma señal. ¿Esto qué significa? Pues que en lugar de que Azteca o Televisa o Canal 11 tenga una señal, puede tener 5 o 6. ¿Quién va a poder competir
de los nuevos entrantes con 30 señales de televisión. Es más complicado. Entonces, en mi opinión, creo que tenía que haber habido, o podría haber todavía quizás, más control si lo que buscamos es mayor competencia y nuevos entrantes. Bueno, vamos a darles un terreno en el que ellos se sientan cómodos para entrar e invertir. Al respecto, efectivamente, promover la competencia no necesariamente pasa por golpear a los que están, sino por abrirle el espacio a los que no están. Pongo, por ejemplo, lo que se hizo para las medidas asimétricas por preponderancia. Se obliga a Telmex en telecomunicaciones, o a Telcel, mejor dicho, en telecomunicaciones, a facilitar su infraestructura a los demás, y lo mismo ocurre en televisión. Y la pregunta aquí es, estas empresas, ¿por qué invertirían un centavo en infraestructura en los próximos años? No tiene sentido que lo hagan porque se las tienen que dar a los demás. Entonces tenemos un resultado contrario al que buscábamos con estas medidas que aparentemente son buenas porque le estás pegando al grandote, pero el resultado final es que los consumidores no necesariamente cosechan. Entonces, más apertura que golpeo, creo yo, ¿no? Sí, yo creo que este tema de la compartición de infraestructura va a depender de la implementación. Es muy bueno que compartan infraestructura, ¿no? Me parece que esta infraestructura de América Móvil es muy bueno. El tema de la desagregación del bucle local es muy bueno porque podremos tener nuevos entrantes en una capa diferente, inmediatamente, no en la capa de los que construyen redes, pero sí en la capa de los que prestan servicios sobre la infraestructura de otros, ¿no? Y generando competencia y menores precios y mejor servicio. Y mejor servicio, desde luego. Pero aquí el punto va a ser la implementación. A ver, esta compartición de infraestructura no es gratis. Obviamente, estos que utilicen la infraestructura van a tener que pagar. El punto va a ser qué tarifa van a pagar. Y esto es lo que tendrá que definir el IFETEL para decidir si la tarifa recupera solamente costos de operación o si también va a CAPEX, ¿no? A toda la parte de inversión. ¿Qué es lo que va a recuperar la tarifa? Ese va a ser el quid, la implementación, ¿no? Ahora, a partir de esta realidad, la discusión en el Senado ahora estará ligada a este tipo de temas. Uno piensa que, dado el movimiento que se ha dado, habrá una discusión que tiene que ver, pues, por un lado, con la posibilidad de cambiar esto, pero también con la dinámica de cada partido político. No vaya a terminar siendo otra vez una especie de compromiso político que no tenga que ver o que sea totalmente contrario a lo que se pretende, es que la ley esté en línea con lo que la reforma constitucional plantea, porque de lo contrario no sirve para nada. Volvemos al tema de los amparos, como decía Macario, y de ahí no caminamos. ¿Por dónde la discusión? Yo creo que está la energética en la mesa también. Y ese es el punto, ¿no? A mí no me gustaría ver un trueque entre temas energéticos y temas de telecomunicaciones. De por sí ya la iniciativa está lejos del usuario, lo que tú decías, Macario. Ya está lejos del usuario. ¿Por qué? Pues porque, mira, déjame darte un ejemplo. El artículo 207 dice que las tarifas van a ser registradas o tendrán que ser registradas dentro de los 30 días siguientes a su aplicación. ¿Tarifas de qué? De servicios finales al usuario. Entonces, ya primero te cobraron y luego primero avisan. te cobraron y luego avisan, ¿no? Es mejor pedir perdón que permiso. Entonces, Eso es tradicional en este país. Es tradicional, pero no en la ley, caray. Eso era en la práctica, ¿no? Se trataba de alguna manera modificar. Ya lo estamos institucionalizando en la iniciativa. Entonces, yo sí creo que está olvidadón el usuario, ¿no? Sí está olvidado. Sí hay políticas de competencia, es como de segundo nivel la ley, pero falta aterrizarla a los usuarios. ¿Qué va a pasar en el terreno político? A mí me preocupa que en la mesa hay muchos temas políticos. El pacto se quedó en las reformas constitucionales. Fue necesario el consenso en las constitucionales. Ahora ya nada más se necesita la mayoría simple para aprobar esta reforma secundaria. Pero ni fíjate la diferencia en la aprobación, por lo menos en diputados, que era lo más complicado de la ley de competencia económica, pasó sin ningún Rapidito. problema, que es, digamos, un tema álgido y sí, vinculado. y vinculado exactamente a esto, y en este tema está todo atorado. Y ¿no? pasó en 90, Bueno, y el famoso artículo 94 que muchos no querían sí, que pasara en la ley de competencia y y ahí pasó. está. Diputados, va a pasar lo que ustedes digan, ¿eh? Sí, aquí la parte clave de la discusión no está ocurriendo ahí. Diputados está más o menos controlado, la clave está en el otro lado. Y ahí a mí me gustaría preguntar, si hubiera que corregir algo, la clave es respetar la autonomía del IFETEL. ¿Eso para ti sería lo más importante en términos de esta ley? Yo creo que no sería lo único, es que no, es un sistema. Okay. Yo creo que es desde luego respetar la autonomía del IFETEL, pero buscar al usuario y tratar de ver que esto se traduzca en beneficios al usuario final. Y desde luego el terreno parejo también, ¿no? Hay algunos servicios que quedaron sueltos, ¿no? La televisión restringida quedó suelta, no tiene ahorita una regulación a pesar de que sí tenemos un preponderante, etcétera. Hay que buscar terreno parejo porque finalmente incluso hasta los beneficiados
al mediano plazo van a perder. Porque esto se va a ir a litigio, acción de inconstitucionalidad, y con esto vamos a perder Y todo. quizás sea la peor parte de todas. Podrán tener mayoría simple, digamos, para aprobarlo, pero si tenemos niveles de inconstitucionalidad, el asunto se va a detener. Se va a acción de inconstitucionalidad y entonces vamos a tener que ni los que ganan con esta, ni los que pierden con esta van a tener reglas del juego. Entonces vamos a estar en un limbo un par de años en la Suprema Corte mientras se solucione esta acción. Jurisprudencia. Y a esperar jurisprudencia otra vez. Y esperemos que esto no suceda. Ojalá Irene que no. Levy, presidenta de Observatel, muchísimas gracias. Al por estar contrario, aquí con gracias a nosotros. los tres. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. PAN y PRD llevan a cabo sus procesos internos para elegir a la nueva dirigencia nacional. Estas elecciones han sido envueltas por los propios candidatos en ataques y señalamientos negativos. Por un lado, en el PAN hay dos temas. El de los moches que les serían exigidos a los municipios de Guanajuato y Aguascalientes y el caso Oceanografía. En el PRD está la suspensión del servicio de la línea 12 del metro, que fue aprovechado por los PRDistas para atacar a Marcelo Ebrard y minar su aspiración para ser dirigente nacional. Cada quien su escándalo. Yo creo que aquí, antes de entrar en el tema de cada uno de ellos, hay un ingrediente que me parece muy significativo de lo que pasa en la política mexicana, y es que normalmente son los partidos de oposición los que le encuentran al gobierno en turno pues este tipo de fallas para que aparezcan y denuncien que esto fue lo que hicieron. Y aquí pues sucede lo contrario. El único que no tiene escándalos, por lo menos que hayan aparecido, es el partido en el gobierno, el PRI, mientras que en el PAN, quizá por la propia sucesión interna, lo mismo que en el PRD, pero se están dando con todo y aventándose el tema tanto de los moches, o sea, de las mordidas, como el tema de Oceanografía, que dicen que lo mandó el gobierno federal, pero bueno, por lo pronto no han tenido la suficiente capacidad como para desmontar esto. Una oposición metida en los escándalos, ¿no? Una estrategia muy extraña de Acción Nacional que ya habíamos visto en la campaña para definir a su candidato presidencial. Si nos acordamos en aquella ocasión cuando Ernesto Cordero competía con Josefina Vázquez Mota, precisamente hubo ataques muy fuertes, fundamentalmente de parte del ahora senador Cordero, que ahora se repiten en esta campaña y yo me preocupa por ellos porque no parecen haber aprendido que esto tiene un costo muy serio en términos políticos, porque no solamente pues el otro candidato pierde votos el partido, eso les pasó en la elección presidencial y ahora podría ocurrirles que a final de cuentas, sin importar si gana el señor Madero o el señor Cordero, Acción Nacional quede pues golpeado en términos de votos para 2015, que eso es lo que debería preocuparles más. En el caso del PAN, además, hay un ingrediente que es, esta presidencia va a tener un periodo increíblemente corto de tiempo. Se define quién gana y luego viene la selección de candidatos y se acabó. Y se vuelve a convocar a una elección. Si tú dejas resquebrajado el partido desde la elección anterior, va a ser realmente muy complicado que puedan encontrar la unidad necesaria y suficiente para confrontar pues, una elección como la que viene en el 2015, que a final de cuentas es precursora de la del 2018, en donde sí se va a estar jugando pues verdaderamente a nivel de unidad de partidos. Literalmente, pues el más beneficiado de esto es sin duda alguna el PRI, para enfrentar primero la del 2015, en donde su principal opositor pues no viene del PAN ni viene del PRI, sin duda alguna va a ser el crecimiento económico, lo único que tienen como antesala de una posible pues trifulca electoral. Yo veo realmente complicado que tanto el PAN, por precisamente las condiciones que se están dando ahorita, como el PRD, que a final de cuentas tuvo que posponer la elección, y también prorrogar el mandato de Jesús Ortega, pues encuentren Zambrano, por eso digo que Zambrano, encuentren las condiciones para afrontar esto con unidad. Ahora, yo creo que ahí el PAN tiene dos temas. Uno, que pues es un tema interno de corrupción, en donde el asunto se complica, alguien avienta la piedra y dice, es que los coordinadores parlamentarios estaban pidiendo dinero a cambio de que entregaran el presupuesto como tal para distintos municipios, y a la hora que se dice, a ver quién fue, no, pues nadie contesta. Es este juego bastante perverso, donde hay una acusación, pero no hay ningún tipo de denuncia. Y esto empieza a generar internamente, por supuesto, una guerra sucia que tratan de parar. Bajo el principio incluso
de que la propia campaña panista está basada en el tema de la honestidad, en revivir al partido, como reconociendo colectivamente de que están metidos en un lodazal y que hay que limpiar el partido. Y a esto hay que añadirle el otro tema, el tema oceanografía, en donde, si bien es cierto que la denuncia presentada por fraude es contra un banco, contra Banamex, por parte de una empresa, pues lo cierto es que eso sucedió durante este sexenio. El problema es que si comienzas a jalar para atrás, resulta que es la misma empresa que utilizaron durante 12 años los panistas y entonces se convierte en un tema que es otra vez interesante. Nadie habla de si esto puede ser un escándalo para la actual administración y sí se liga directamente a la problemática de Acción Nacional con Marta Sagún al frente, que era la que supuestamente pues, tendría algo que ver en el manejo de oceanografía y los contratos y durante la administración de Calderón, ¿no? Sí, en el caso del famoso moche, yo no creo que jamás aparezcan pruebas, porque la única prueba que podría haber es que un presidente municipal muestre que él entregó el dinero a un diputado y eso es especulado. Entonces el que se va a ir al bote es el presidente municipal y el diputado difícilmente va a ser procesado porque va a ser muy complejo fincar alguna responsabilidad. Entonces, pues nunca va a haber pruebas y yo no sé para qué se metieron en ese berenjenal del que no van a salir. Y en el caso de Oceanografía es una empresa de 45 años, entonces, digo, no creo estar diciendo nada nuevo si afirmamos que las empresas que le venden a Pemex lo hacían o por corrupción o por favoritismo, no había otra manera de venderle a Pemex nunca. Entonces, pues se puede uno ir desde el gobierno de Luis Echeverría para acá y va uno a encontrar estas cosas. Probablemente haya tenido un auge durante el tiempo de Fox, porque así también pasaba, había empresas que tenían auge en un sexenio y luego ya no podían seguir sobreviviendo, pero como bien dices, el fraude que en este momento se discute es un tema de privados, en donde no es claro todavía que haya ningún efecto político, pero pues ya estamos en un entorno de agresión tal entre los candidatos que cualquier cosa les va a dañar. Y reitero, su problema es que daña al partido. Y nuestro problema es que si el PAN está dañado de esa forma y la izquierda sigue dividida como hoy y la gente no quiere votar por el PRI porque está enojada porque no está creciendo este país, pues ¿qué hacemos? Pues abstención. No, Ahora, sí, pero eso... aquí hay un punto fundamental. Desde el punto de vista del gobierno federal y del PRI como tal, ¿quién le conviene que gane para hacer de este país, dado el estatus que tiene ahorita el pacto, después de haber aprobado todas las reformas en el 2013? Quedan cosas por resolverse, sin duda alguna, la parte de leyes secundarias, pero pues a final de cuentas lo que importa es de aquí para adelante. Hay cosas muy importantes en términos del sector agropecuario, en términos del propio desarrollo urbano, leyes que están ahí pendientes en el país. ¿Quién te conviene? ¿Quién coopera contigo? ¿Y quién francamente sería o iría en contra de lo que pone sobre la mesa? Pues hasta ahora al gobierno le ha sido muy fácil. Cuando los panistas se han enojado, los periodistas colaboran y viceversa, y en algo así... Y ahorita funciona. peor, pueden ya cosechar algunos senadores o algunos diputados Porque del no PAN por aquí y necesitan otros mayoría- del PRD. Ya no necesitas mayoría calificada. calificada, salvo Te para da lo cosas mismo, entonces, ¿quién constitucionales gane? y ya no hay más de eso. Ahora, Sí. en el otro tema, en el tema de la línea 12 del metro, otra vez un tema ligado a la sucesión dentro del PRD, en donde el pleito Marcelo Ebrard, a quien prácticamente ya sacaron de la jugada, de si él es el responsable, de si no hay una sana relación entre los trenes y las vías, y quién fue el culpable, la empresa, todas estas empresas, este triángulo de empresas que estuvieron ahí metidas, dicen, pues está bien, yo te lo arreglo, pero págame el otro que me debes y dejemos de estar haciendo agua. Lo cierto es que pues aparece como parte de un problema entre una administración que salió y otra que entró, y en medio otra vez una empresa, y vuelve a estallar el tema de corrupción o de cerrar los ojos o de decir que se hizo al aventón esta línea 12 del metro, ¿no? Sí, realmente dentro del PRD había 3 candidatos con alguna posibilidad, Carlos Navarrete, Marcelo Ebrard y el ingeniero Cárdenas, que exigía que no hubiera elección, sino que fuera él seleccionado por aclamación. Hasta donde entiendo, el Congreso del PRD ya decidió que va a haber elección, en cuyo caso pues el ingeniero Cárdenas no competirá, y Marcelo Ebrard, después de lo de la línea 12, pues es preferible que no participe, yo creo. En consecuencia, pues Navarrete tendría el camino más o menos libre para ganar, faltarán las negociaciones internas, y eso pues a ver en qué condición deja el PRD, porque ya tenemos 4 fuerzas para competir en 2015, por 15 puntos, que es lo que va a poder sacar la izquierda, pues está difícil, ¿no? 18, dale chance, Exagerando. Oye, Ernesto, y ahí el tema de las empresas, estas empresas como ICA, como Alstom, todas las que participaron ahí, son empresas que
le entran al juego, que tienen que jugar con estas reglas, es parte de un modelo de corrupción que las incorpora, porque parecería ser que todo este juego, además, hay que pues, reconocer como tal, se trató de un proyecto que pues prácticamente se entregó al fin de una administración y tuvieron que ver ahora con la nueva administración, que parece ser que aunque fuera del mismo partido, e incluso de un candidato que originalmente, como Miguel Ángel Mancera, era apoyado por el propio Marcelo Ebrard, pues parece que no había un acuerdo, al menos en este tema de la línea 12. No, también, digo, no exagero también, igual que Macario, en decir que son empresas que tienen muchísimos años, que van mucho más allá de una licitación o solamente de una administración, en este caso de la del PRD. Sí se confabularon diferentes factores, evidentemente el término de una administración había que terminar a trompa y talega, no solamente en un frente, en diferentes frentes, en segundos pisos, en una serie de cosas en donde participaban también todas las empresas. Independientemente de si se pusieron o no se pusieron de acuerdo, independientemente de si funcionó o no funcionó el mantenimiento del cual ya no eran cargo estas empresas, el punto fundamental es que nos está costando un dineral a los ciudadanos de este país, nada más el hecho de la pérdida de tiempo, olvídate del costo de los transportes, de los capitalinos, que ya lo tomaban en una cantidad realmente muy importante. Y el punto fundamental es cómo se echa a andar lo más rápidamente posible para no contaminar más la parte económica, verdaderamente de funcionamiento, técnica operativa, de la parte política. Yo entiendo que pues, en política literalmente se vale prácticamente todo, pero lo que no se debería de valer es que a la ciudadanía se la lleven entre las patas precisamente por resolver un problema político de esta naturaleza. Y algo interesante de esto es que las empresas pues aprenden que si le venden al gobierno siempre están en riesgo de que te saquen algo al final y hay que corregir y demás. Y entonces todo el mundo levanta el precio desde el principio porque hay que incluir la lana para que esto fluya y luego la lana para defenderte cuando te digan que no. Y en consecuencia acabamos pagando todo más caro. Es decir, el efecto final de esta incertidumbre es una elevación en el costo de todas las operaciones en México, que en el fondo es lo que explica en buena medida por qué este país no puede crecer. Dedicamos mucho más dinero a distribuir que a producir riqueza. Esa es quizá la parte fundamental. Y finalmente el hecho de que este tipo de escándalos pues hablan claramente todavía de una clase política en donde el dinero, quizá no sé si en todas es igual, pero en este sistema el dinero sigue definiendo claramente muchas posiciones. Bueno, en política en general, si no hay dinero no hay poder. Entonces, ese es el Por nombre eso de se llama nuestro esto programa. Dinero y Poder. Exacto. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. No crecimiento económico, muy poquito al principio de este año. Esperamos una recuperación en los próximos meses. Esto es Dinero y Poder. Grupo Financiero Banorte estima que la economía del país crecerá este año 2.7% y se suma así a otras instituciones financieras que han bajado la expectativa de crecimiento de la economía nacional. En contraste, la Secretaría de Hacienda insiste en que pues, mantendrá su proyección de 3.9% hasta en tanto no haya nuevos resultados. Su titular, Luis Videgaray, dijo que la información de los primeros meses del año no es suficiente para considerar la posibilidad de revisar el crecimiento este año, ¿no? Bueno, pues otra vez, creo que es una historia medio repetida del año pasado, que esperemos no concluya igual que el año pasado, si no, es terrible. Nos da un ataque, pero lo cierto es que la magnitud, digamos, del impacto fiscal y de no sé qué otros factores más, o sea, nadie estaba pensando, perdón, no, Ernesto, nadie estaba pensando en un crecimiento tan bajo a pesar de la reforma fiscal. Nadie hablaba de crecimiento de ¿qué? ¿De 0.9? Sí, la verdad es que el primer trimestre de este año sí tiene connotaciones muy específicas, sobre todo para el mercado interno, para el consumo. Enero y febrero han marcado pues, 2 meses verdaderamente malos para lo que es ventas al comercio, al menudeo, especialmente en tiendas de autoservicio, caídas muy importantes para todos los... este segmento que lo que te dice es el pulso que tiene el consumo privado. Sí pegó y pegó de manera muy importante la reforma fiscal, pero ya venía desde el último semestre del año pasado. Sin duda alguna, el bajo empleo generado en el país, por una parte, el bajo crecimiento de los salarios, acompañado de una inflación interesante, más la reforma fiscal, te han pegado al 65% del Producto Interno Bruto, que es el consumo privado. Hay ciertas señales que empiezan a decir, bueno, por lo menos el sector industrial está empezando a crecer, y yo te diría,
no va a ser igual que el año pasado por dos factores fundamentales. El año pasado tuvimos una caída brutal de la industria de la construcción, no se está dando este año. De hecho, lo que encuentras hoy es un crecimiento revitalizado de la industria de vivienda y una inyección de gasto del sector público muy importante. Ya no hay, digamos, esos dos elementos fundamentales que permearon el bajo crecimiento en el sector industrial en la primera parte del año pasado, hoy los tienes completamente diferentes. Y tienes además un factor adicional que te puede empezar a pegar ya en el segundo semestre del año, que es la inversión extranjera directa. Sin duda alguna hay ya indicios de que empieza a entrar la lana al sector energético, puede entrar también al sector telecomunicaciones y eso va a coadyuvar a detonar la inversión privada. No son los componentes de la demanda agregada más importantes, el componente más importante es el consumo privado y sin duda alguna hay motivos razonables para decir el crecimiento no va a ser tan alto como 3.9%, ahí la iniciativa privada pues ha venido moderando, ahorita el promedio de las expectativas está en 3.2, probablemente baje un poquito más, pero la dispersión sí es muy alta. Y los factores que se encuentran en contra de eso es precisamente en el sector productivo nacional. Hay dos dinámicas diferentes en la economía en este momento, creo que lo explicaba Ernesto ahorita, pero para abundar en ello, los servicios y la industria. La industria tuvo una caída desde antes de que llegara el señor Peña Nieto. De hecho, la industria empieza a caer de manera ya importante en julio de 2012. Porque en ese entonces es cuando empiezan a cambiar reglas en vivienda, el gobierno deja de gastar porque ya se iban y entonces estaban cerrando los cajones y se hunde la economía hasta julio de 2013 y entonces empieza a recuperarse y en enero el crecimiento de la industria es de 0.8%, que es una miseria, pero es el mejor resultado de todo el sexenio de Peña Nieto, es decir, desde que él llegó hasta enero los datos eran inferiores a eso, prácticamente negativos. Todo el tiempo fueron negativos. Industrial tuvo una recesión fuerte el año pasado. 2 meses de crecimiento en todo el tiempo de Peña Nieto y crecimientos inferiores a 0.8. Entonces, cuando uno la grafiquita, ya está moviéndose hacia arriba. La industria empieza a moverse en la dirección que debería. Ya explicó Ernesto por qué, ya cambiaron las condiciones y va a seguir creciendo, me parece. El dato que sale hoy mismo del sector externo indica que eso ya está teniendo un impacto en la economía. Estamos importando más, lo cual significa que la gente está empezando a comprar. Esto todavía no se percibe en términos de ventas al menudeo, como también ya lo informaba, pero creo que esto va a empezar a moverse hacia adelante. ¿Hasta dónde podemos llegar de crecimiento? Pues a 3.9 es poco posible, ¿no? O sea, hasta aritméticamente tendrías que crecer a tasas del 5, del 5 en el segundo semestre. Trimestres, no está fácil. Pero sí puede haber un crecimiento. ¿Por qué Hacienda no corrige? Porque en el momento que ellos corrijan las expectativas de todos los demás se van para abajo otra vez. Entonces tienen que aguantarse con su estimación, luego ya quedar mal y decir que bueno, pues no fueron los datos, del primer trimestre, ¿no? Y a partir de los datos concretos poder bajar. Aquí el problema es si esta caída tiene que ver con no ejercicio del presupuesto, con no vinculación con la economía. Una economía norteamericana, el dato de hoy es un crecimiento de arriba del 2%. ¿Qué pasa? O sea, si bueno, Estados Unidos ya trae una dinámica de crecimiento sostenida durante 3 años de manera consecutiva muy impresionante, mucho más allá de muchísimas de las economías emergentes que le exportan a Estados Unidos. Hay un cierto proceso que en Estados Unidos le dicen detachment, desvinculación. Estados Unidos está creciendo brutalmente en su sector manufacturero y eso se debe fundamentalmente a la ventaja competitiva que les da tener acceso a energía barata. Y ahí es donde tenemos que aprender, pues fundamentalmente, México se ha desvinculado también de Estados Unidos aproximadamente desde fines de 2012, durante todo 2013, porque Estados Unidos es mucho más eficiente en su sector energético y los costos energéticos de una manufactura tradicional, manufactura pesada, pesan 20% de los costos totales, la mano de obra pesa 10%, entonces si tú eres eficiente en el 20%, contra 10% de la mano de obra, eres eficiente contra el resto del mundo. Ahí hay una ventaja que no hemos sabido aprovechar y el corazón de la reforma energética no es tener más petróleo, es tener más energéticos baratos para nuestra manufactura. México no es un país petrolero, tenemos un gobierno petrolizado. Somos un país manufacturero y si queremos seguir siendo competitivos, tenemos que tener energía barata para vincularnos a ese proceso pues, bueno, virtuoso que está teniendo ahorita Estados Unidos. De lo contrario, lo vamos a ver por la televisión.
Amplío un poquito lo que dice Ernesto. Efectivamente, desde 2012, creo que un poco antes de fines, más bien hacia mediados de 2012, se da esta separación entre la industria manufacturera mexicana y la industria manufacturera de Estados Unidos. Tiene que ver con nuestra dinámica interna, pero también tiene que ver con el tema de energía que comentaba Ernesto y con un distinto tipo de manufacturas que está haciendo Estados Unidos en donde nos necesita menos. Esto que le llaman la nueva manufactura, donde nosotros no somos competitivos. Ahí en energía tenemos un problema gravísimo y es que la energía que se necesita para la industria es fundamentalmente gas y electricidad y en los dos estamos atorados. No tenemos gas suficiente y no tenemos energía eléctrica suficiente para poder dar servicio a más inversión. Por eso nos ha estado atorando la inversión extranjera. Aún con eso, la economía mexicana, la parte industrial, está reaccionando a este mercado externo y lo que nos falta que reaccione son los servicios. Los servicios empiezan a caer desde septiembre pasado y siguen, tocaron fondo según yo en enero, pero fundamentalmente asociados, creo yo, a la reforma fiscal. Creo que desde septiembre del año pasado la gente se pone nerviosa con la reforma, sabe que esto va a costar, empieza a reducir expectativas, claro, reduce sus gastos y ahorita entre enero, febrero, principios de marzo, la cantidad de insultos que yo escucho del SAT y de Hacienda y demás, pues sí, supera cualquier otra época que yo recuerde. La gente sí está muy enojada con la reforma fiscal, probablemente con razón en algunas cosas, pero independientemente de eso, pues se ha caído el gasto. Yo creo que después de Semana Santa la gente ya va a entender que no importa qué tan enojada esté, la reforma ahí está. No se va a quitar. Y se va a quedar. Y va a empezar a gastar. Ahora, el otro tema es hasta dónde ya una vez aprobadas las leyes secundarias en materia energética, cuando esto suceda, telecomunicaciones, esto realmente pueda servir como un mecanismo pues rápido de impulso a la inversión, porque toda la expectativa que se venía generando de que las reformas iban a permitir, pues yo espero que a la hora que levanten la mano los diputados y senadores y la aprueben, los inversionistas digan se puede y pone el dinero, porque de lo contrario, pues ahora no va sí a ser no sé por dónde. No va a ser en automático, ¿eh? No es como prender el switch y que venga la lana, no va a suceder, va a empezar por oleadas, sin duda alguna, va a depender de proyectos específicos en los dos sectores que mencionaste, tanto el sector energético como el sector telecomunicaciones, pero sobre todo, Esra, va a depender también del respeto que tengamos al marco jurídico, porque podemos tener las mejores reformas estructurales del mundo, pero a final de cuentas, si siguen percibiendo que hay un ámbito de inseguridad en este país y que sigamos siendo un país en donde la corrupción impera, simplemente van a seguir a cuentagotas metiendo el dinero. Yo ahí estaré un poco en desacuerdo, yo creo que efectivamente va a tardar en ocurrir, pero más allá de la percepción que se tenga, México es un país efectivamente corrupto, pero lo son muchos otros en este planeta, y eso no es tan importante. Es un costo adicional. Es un costo que los empresarios pueden administrar si efectivamente ven una dinámica correcta, es decir, entonces creo que esto puede empezar a atraer inversión, las reformas, pero yo creo que debe quedar claro para los amigos del auditorio, los cambios que se hicieron son de una magnitud tal que para que puedan empezar a dar resultados claramente en todos los ámbitos de la economía, hay que esperar años, ¿no? Es decir, va a empezar a ver algunos resultados, pero la dinámica grande tarda años, ¿no? Es un poco lo que sucedió con Tratado de Libre Comercio, sí, que de alguna manera también generó. El problema es que el tema crecimiento económico lo tenemos atorado desde hace 20 años, sin un crecimiento constante, o sea, ha habido años del 5, del 6. Ahora, déjame decirte que junto con esas dos reformas estructurales, la energética y de telecomunicaciones, hay otro en el fondo que también va a tardar un poquito, pero que es el sustento de toda la economía, que es la financiera. En el momento en que se empiece a detonar el crédito, olvídate de a las hipotecas o al crédito de las tarjetas de crédito, no, el crédito a las empresas, en ese momento sí vamos a sentir un empujón brutal de crecimiento porque se va a hacer democrático, va a ser no para las grandes empresotas del sector energético o telecomunicaciones, es para todas las empresas medianas, pequeñas de este país que entonces sí pueden generar una oleada de empleo y de mejores remuneraciones para los mexicanos. Yo he insistido desde el año pasado que esa es la reforma más importante para mí porque es la que nos hace empezar a cumplir la ley, porque es una ley que efectivamente ayuda a que la gente se ordene. Por eso estos 3 meses ha costado tanto trabajo. La fiscal, la financiera y la de lavado de dinero están obligando a todos los mexicanos a ordenar sus cuentas y eso es lo que va a permitir que los créditos empiecen a fluir. Ya incluso lo dijo el señor gobernador del Banco de México hace un par de días. Esa es la clave de la economía mexicana. Y créditos, por supuesto, ya con una ley que dé la posibilidad realmente de cobrarlos, que reduzcan fuertemente el costo, sin duda alguna. Eso es todo. Los niveles
niveles, los Exacto. niveles de interés o la tasa de interés. La reforma financiera lo que permite es que un banco cobre y como va a poder cobrar, puede bajar la tasa y cuando la tasa baja va a poder colocar más créditos, ya no van a necesitar tantas comisiones, la competencia va a empezar a hacer que haya un mayor flujo de economía. Está bien. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el tema de seguridad en nuestro país. Esto es Dinero y Poder. El secuestro en el país se ha incrementado en los últimos meses, de acuerdo a cifras de organismos sociales. El coordinador nacional antisecuestro, Renato Sales Heredia, informó que de enero al 15 de marzo fueron capturados 147 presuntos secuestradores y se han desmantelado 21 bandas dedicadas al plagio. Además dijo que fueron liberadas 15 personas y que la condición de las unidades antisecuestro en los estados no corresponde a las necesidades para el combate a este ilícito. Reconoció que en las entidades donde ha habido avances son nada más Nuevo León, Chihuahua y Puebla. Nada más, bueno, Nuevo León, una estrategia que sin duda es muy positiva después de lo que tenían ahí Un hace desastre, un unos desastre. cuantos años. Y volvemos otra vez a este tema de, por un lado, me acordaba mucho de Macario cuando leía eso, me va a decir por qué, si yo no secuestro o no, pero no, me acordaba porque decíamos que el tema de crimen organizado no necesariamente estaba ligado al narcotráfico, que en el momento en que le pegas fuerte al narcotráfico y evitas que estas bandas anden vendiendo droga, comercializando con otras bandas en otros países, pues empiezan a generar otro tipo de delito que les sea rentable, como el caso del secuestro. Sí, yo insistiría que esta es la mejor interpretación que podemos tener del crimen organizado para poderlo resolver. Si seguimos pensando que es narcotráfico, no vamos a resolver nada como no se resolvió en los años anteriores. Si lo que tenemos son estos grupos que están intentando sustituir al Estado para extraernos recursos, porque los amigos del auditorio recordarán que el único que nos debe robar es el Estado. Si estos grupos siguen creciendo así, lo hacen porque no hay un Estado que los detenga. Por eso es tan importante que sea a nivel local la estrategia para enfrentar el problema. La federación jamás va a resolver, por ejemplo, el problema en Michoacán, hasta que en Michoacán la estructura política no se decida a hacerlo, no esté hecha para eso. Nuevo León por eso ha avanzado mucho. El gobernador tardó en entender cómo, pero empezó a resolverlo y ahora ha tenido algunos resultados. Entonces lo que necesitamos es no solo que la federación esté convencida y se dedique a ello como lo está haciendo desde hace rato, sino que los estados empiecen a tomar decisiones serias al respecto y para eso se necesita no solo una estructura sólida de poder, sino una orientación mucho más democrática de la que han tenido. Es decir, si los estados quieren seguir teniendo gobiernos autoritarios en una nación democrática, el resultado va a ser precisamente el crecimiento del crimen. Entonces creo que necesitan moverse en esta dimensión y no es tan fácil, en particular en muchas regiones del sur del país. Ahora, hay una dimensión específica que yo creo que es una condición para que esto se dé, Macario. Sin duda alguna requieres masa, y masa de policías. En buena parte el problema de Monterrey en específico, de Nuevo León en lo general, era que tenía menos de 200 policías cuando empezó este desastre tremendo, confiables. 200 estatales. Exacto. Porque había en municipales Sí, que ahí pero no esos se trabajan para el son, otro. son Ese es, empleados exacto. del crimen organizado, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues cuando es un estado que en su conjunto, una ciudad de Monterrey, necesita aproximadamente 8,000 policías y tienes menos de 200, pues simplemente no puedes. Le metes 2,000 policías de la federal, le metes 2,500 efectivos del ejército y ahí medio te la vas llevando en lo que diseñas esta estrategia específica, no solamente para combatir. A la gente. Y contratas a la gente, la generas, la capacitas, abres las escuelas. Para el país en su conjunto, pues ahorita tenemos 80,000 de la Policía Federal, si quieres quitar al ejército, pero necesitas 450,000. Ni con todas las escuelas de policía funcionando 24/7, pues nos tardaríamos 10 años en generar esa fuerza policíaca. La verdad es que necesitamos ir mucho más rápido o abrir más policías, academias de policías, o literalmente encontrar estos elementos fundamentales que te permitan combatir no solamente el secuestro, sino la extorsión a la que estamos expuestos prácticamente todas las familias, todos los negocios de este país y que es igual de corrosivo. El secuestro tiene una connotación terrible que es la privación de la libertad y bueno, una connotación de agresividad contra las familias muy específica, pero todos los demás están ahí presentes. Y mira, ahí hay un ejemplo muy claro de esto en el tema, digamos, de Morelos. Morelos ha venido sufriendo durante mucho tiempo problemas serios de seguridad, unos propios de la entidad,
otros importados del Estado de México, de Guerrero, como Michoacán. tal, de Michoacán mismo. Y en el momento en que se deciden finalmente a tomar una posición, el gobierno de Graco Ramírez, pues lo que hace es voltear, por un lado, otra vez al tema de mando único, quitar a las policías municipales, crear una policía estatal que pues, básicamente se nutre de militares y de gente que, digamos es especialista en el tema, y para ello pues requieren por supuesto mayores presupuestos, pero es un problema de decisión política, de decirles ustedes se van de aquí, o incluso aquellos policías municipales que han sido descubiertos jugando al otro bando, como es muy común, también son retirados. Es un problema de una decisión política que los gobernadores anteriores no tomaron, no sé por qué, si por incapacidad política, por falta de decisión o cualquier otro argumento, pero lo cierto es que gobernadores que asumieron esto con seriedad, como está sucediendo en Morelos, como sucedió finalmente en Nuevo León, Sí, puede decir lo a que final de quieran, cuentas es eso. finalmente les lo solucionó. Y esto que decía Macario, yo creo que incluso, por ejemplo, ayer el gobernador del Estado de México, Uriel Ávila, decía, necesitamos a las policías federales, Sí. a la Policía Federal para poder resolver el problema. Hay que hacerlo en un primer momento, pero después tienes que construir. La Policía Federal no va a estar ahí todo el tiempo. Claro. En Ni Nuevo León el hicieron ejército. esta famosa fuerza civil, que era finalmente comenzar a construir un poder policial local que te funcione y que te reduzca índices de Y criminalidad. que te salvaguarde el Estado de Derecho, que es a final de cuentas lo que quieres, imponer tus condiciones de gobernante. La alternativa viable, pero no la queremos tomar por este fetiche de la federación, es tener una única policía para todo Nacional. el país, por una policía nacional, como la tienen países como Italia o Francia o España o Chile o Colombia, pero esos son países centralistas. Necesitaríamos deshacernos del federalismo, que yo insisto que sería una gran cosa, porque el federalismo en México nunca ha servido de mucho. Pero si no queremos hacer eso, entonces cada uno de los gobernadores tiene que hacer una especie de policía nacional propia, estatal, y entonces va a venir la discusión de que el municipio es autónomo y debe ser libre. Y entonces entonces seguimos cada en el municipio tiene mismo que tener su camote propia espantoso. escuela. Entonces, hasta que no nos quitemos de encima esos cuentos, va a ser muy difícil avanzar. Quizá podríamos entrar en un proceso, y me lo decían algunos gobernadores, en donde primero tengo que construir, porque la federación no puede hacer esta No, policía no, nacional, están hablando de la famosa gendarmería y etcétera, que tardará tiempo. Tengo que tener mi policía estatal. Cuando tengas una mayoría de policías estatales profesionales capaces de hacerlo, el siguiente paso hacia la Policía Nacional es mucho más fácil, es mucho más legítimo. Puedes incluso, bajo el principio de que esto me funcionó, armar esta coordinación de policías estatales. El problema es cuando te niegas directamente a que la federación ponga orden, no solo eso, sino que la federación te diga, no me voy de tu estado hasta en tanto tú no me demuestres que tienes capacidad de control. Pero eso tiene incentivos negativos, porque el gobernador, si le dices eso, lo que va a hacer es, pues, quédate. La Resuélveme responsabilidad todo el es problema tuya, y el no lo trabajo gasto. es tuyo, yo cobro sin hacer nada. Es el caso de Michoacán, es el caso en Guerrero, Pues es sí, el caso pero en un todo montón tiene de un lugares. límite, Pero todo ¿cuál tiene es un el límite. límite, man? Pues Llevan que la- 15 años así, No, pueden pero echarse otros tu 20. deterioro puede llegar a tal nivel que si no entras en un nivel de colaboración te estás jugando el cuello como Ya, gobernador. tú dime por qué no se ha ido el de Michoacán. No, bueno, porque... Y el que estuvo porque- antes en Michoacán, los últimos 3 gobernadores de Michoacán son los culpables de lo que ha pasado en Michoacán. ¿Alguno se fue? ¿Alguno es culpable? Nadie. Ahora, Entonces, desafortunadamente, no puedes hacer eso, ¿eh? desafortunadamente, el primer paso es ese, el de la policía, pero si agarra uno todo el proceso completo, hay que constituir la policía, hay que cambiar el Ministerio Público para procesarlos, hay los jueces, Los jueces, para otra vez, juzgarlos, sí, y, por supuesto. y luego las cárceles, porque tú puedes tener todo el proceso, ya tener la policía, el Ministerio Público, lo metes a la cárcel y se sale, al día siguiente, sí es un proceso muy complejo e interrelacionado a nivel federal, estatal, municipal, en todos los eslabones. Pero la solución a todo eso es una decisión. Es decir, si hay la decisión del Estado de Sí. imponerse sobre las fuerzas que están compitiendo con él, todo eso se puede ir haciendo. ¿Sí? Si no hay esa decisión, nada de eso se hace. Como reitero, no se hizo durante muchísimo tiempo. Entonces, por eso es tan importante este convencimiento y decisión política. Yo te diría nada más que un punto fundamental es, uno, la idea de que el gobernador juegue directamente con las fuerzas federales, juegue, me refiero, se colabore, apoye, coopere. Sí, sí, sí. coopere, digamos, sería el término adecuado, esté dispuesto a decir, esto es un problema en conjunto. Si el gobernador sigue pensando que el asunto es suyo o que se beneficia de lo que está pasando allá adentro, que en unas de esas, pues sucede, ¿sí?
hay algunos que los están buscando, imagínate nada más. Bueno, pues yo creo que este es un punto fundamental. Aquel que no esté comprometido, tienes que, ahora sí, pues hacerlo a un lado, por no decir cortarle la cabeza. A lo mejor esa sería una buena reforma constitucional pendiente, mecanismos eficientes para deshacernos de estos personajes que llegan a ser gobernadores y no sirven para nada y nomás Sí, es estorban. la ¿no? posibilidad de que la Sí, desaparición de que- poderes pero directo se que dé de se- manera mucho más Mucho más, fácil no ¿Qué? te tengas que esperar a que Michoacán sea Que un lo haga el verdadero Senado. desastre para hacerlo. cuando tienes situaciones como la que tienes ahora. Extremos. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.